Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a otro video de Hora de Vuelo. Bueno, ya pasaron casi 30 años desde que el Douglas DC-3 voló por primera vez y desde entonces, gracias a los avances tecnológicos, pudimos crear aviones que pudieran volar cada vez más alto y más rápido. Entonces hoy, en Aviones que cambiaron el mundo, el Boeing 737. Estamos a mitad de los años 60. La exitosa Boeing lleva tiempo produciendo el Boeing 707 para vuelos largos, su primer avión a reacción, y el reciente Boeing 727 trimotor para vuelos cortos. Sin embargo, las aerolíneas querían un avión parecido al 727, pero que fuese más económico de operar. Tras un gran análisis del mercado, llegaron a la conclusión de que el avión ideal debería llevar entre 50 y 60 pasajeros y tener un alcance de 1.600 kilómetros. Se empezaron con los primeros diseños en mayo de 1964. Boeing quería hacerlo simple y rápido para no tener que gastar tanto en este modelo. Al principio habían pensado en un avión con dos motores montados en la parte trasera del fuselaje y una configuración de cola en T, es decir, el estabilizador horizontal sobre el estabilizador vertical, igual que el 727. Pero al ingeniero Joe Sutter, de quien volveremos a hablar más tarde, sugirió montar los motores debajo de las alas para hacerlos más accesibles para inspecciones y mantenimiento. Los ingenieros también decidieron hacer un tren de aterrizaje corto para facilitar las tareas de los operadores de rampa. Una muy buena idea, pero que traería varios dolores de cabeza a los diseñadores a medida que el 737 vaya evolucionando. Decidieron que sea propulsado por dos motores Pratt & Whitney JT8D de 14.500 libras de empuje cada uno. La idea era que el avión compitiera con el Douglas DC-9, el Buck 111 y el Fokker F-28. Para reducir los costos, el fuselaje del 737 era una versión más corta del fuselaje del Boeing 727. Incluso la sección de nariz es idéntica a este último y al Boeing 707, una característica que sigue vigente hasta el día de hoy con los modelos más nuevos. Finalmente, tras invertir más de 150 millones de dólares en diseño y desarrollo, el primer 737 salió de la fábrica e hizo su primer vuelo el 9 de abril de 1967. Este avión era el 737-100. Entró en servicio con la aerolínea alemana Lufthansa el 10 de febrero de 1968. Habían pedido 21 aviones por un valor de 67 millones de dólares. Sin embargo, el avión no tuvo mucho éxito, ya que era muy corto y con poca capacidad y su relación peso-potencia era muy baja. Solo se construyeron 30 unidades. De hecho, Lufthansa y United Airlines le pidieron a Boeing que modificase el 737-100 para que pudiese llevar poco más de 100 pasajeros. Y así es como en abril de 1968 el 737-200 entró en servicio con United Airlines. Pero las ventas seguían sin mejorar. Para 1971 solo habían vendido 135 aviones. De hecho, estaban considerando venderles el diseño a los japoneses. Pero gracias a la creación de varias variantes, como el 737-200 Advanced y el Combi, los pedidos ascendieron dramáticamente, alcanzando los más de 1.100 cuando los dejaron de fabricar en 1988. Esta primera familia del 737, el 100 y el 200, recibió el nombre de Original, también apodados las chanchas. Para finales de los 70, el panorama estaba cambiando. Las aerolíneas necesitaban aviones con mayor capacidad y mayor alcance, lo que significaba tener que crear otra versión del 737. El motor Pratt & Whitney JT8D no tenía tanta potencia para esta nueva versión, así que en su lugar entró el CFM56, y junto con otras modificaciones nació el 737-300, siendo el primero de la familia Classic. Voló por primera vez en 1984. Sin embargo, para poder montar los nuevos motores sin que tocaran el piso, los ingenieros tuvieron que reducir ligeramente el tamaño del ventilador y desplazar los motores hacia adelante de las alas, pero el esfuerzo valió la pena. Tenía el fuselaje 3 metros más largo que el 737-200.
alas más grandes y aerodinámicas, estabilizadores vertical y horizontal rediseñados y una nueva cabina con una combinación de indicadores análogos y pantallas de cristal heredadas del Boeing 757, y un nuevo diseño del piloto automático. Tenía capacidad para 149 pasajeros, un mayor peso máximo de despegue y un alcance de más de 3.800 kilómetros. Todas estas mejoras hacían que tuviese un 25% menos de consumo de combustible que la generación anterior. Fue un completo éxito. Se vendieron 1.113 unidades. 4 años después, en 1988, apareció el hermano mayor, el 737-400. Era 3 metros más largo que el 300 y permitía acomodar a 188 pasajeros. Se construyeron 486 aviones. Debido a la demanda de aerolíneas de reemplazar a los 737-200, Boeing creó el 737-500. A diferencia de como venía siendo costumbre, de que a medida que el número de la variante fuera mayor, más grande el avión, el 500 era el más corto de la familia Classic. Voló por primera vez en 1989. Podía acomodar a 140 pasajeros y tenía la opción de incorporar aviónica de la familia anterior en vez de las pantallas. Se fabricaron 389 unidades. La familia Classic dejó de fabricarse en el año 2000. El futuro se veía muy prometedor para el 737, pero la mañana del 3 de marzo de 1991, el vuelo 585 de United Airlines, un Boeing 737-200, realizaba su aproximación final al aeropuerto de Colorado Springs, cuando de repente el avión empezó a dar vueltas sin control y se estrelló en 10 segundos sin dejar sobrevivientes. Tras una intensiva investigación, la NTSB no pudo determinar la causa exacta del accidente. Sea lo que haya sido, volvió a aparecer en 1994, cuando el vuelo 427 de US Air se aproximaba para aterrizar en Pittsburgh, cuando de un segundo para el otro el avión perdió el control y se estrelló, de vuelta sin dejar sobrevivientes. Los investigadores se dieron cuenta que los dos accidentes eran extremadamente parecidos. Los dos eran 737 y los dos estaban en aproximación final al aeropuerto y los dos perdieron el control por lo mismo, una deflexión del timón, o rudder hard over. Pero los investigadores de los dos accidentes no pudieron probar por qué ocurría esta falla. Esto era un problema serio. Toda la familia 737 estaba en peligro de un asesino invisible e impredecible. Hasta que en junio de 1996, el vuelo 517 de Eastwind Airlines sufrió el mismo problema en su aproximación al aeropuerto de Richmond. Tras experimentar dos grandes y repentinas inclinaciones hacia la derecha, los pilotos pudieron recuperar el control y aterrizar de forma segura. Los investigadores siguieron analizando y finalmente dieron con el culpable de los dos accidentes mortales y el último incidente. Había sido una falla de diseño en la válvula que mueve el timón del 737, haciendo que éste, dentro de ciertas condiciones, quede trabado o funcione al revés. Estos errores fueron arreglados y jamás volvió a haber un problema con el timón de un 737 desde entonces. A principios de los 90, con el éxito ascendente de la familia Airbus A320, Boeing se dio cuenta de que era hora de actualizar la familia 737 Classic. Tuvo grandes modificaciones como unas alas más grandes, los motores CFM56 fueron mejorados, lo que permitió operar con mayores pesos. El fuselaje era más largo, la cabina rediseñada, ahora sí completamente de cristal, y cambios en su interior. Esta tercera generación se llamó Next Generation, o NG. Esta generación estaba compuesta por 5 aviones, el 737-600, el más corto, que tenía la intención de competir con el Airbus A318, o apodado el Minibus, y también de reemplazar al 737-500. El más corto de la generación anterior. No tuvo mucho éxito, solo se vendieron 69 aviones. Después estaba el 737-700, que entró en servicio en diciembre de 1997 con Southwest Airlines. Era ligeramente más largo y con capacidad para 149 pasajeros, en una configuración de clase única.
La idea era reemplazar a los 737-300 y competir con el Airbus A319. A diferencia de su hermano menor, se vendieron 1.164 unidades. El siguiente en esta generación es el 737-800, con unos 39,5 metros de largo, es 6 metros más largo que el 700. Tiene un peso máximo de despegue de 79.000 kilos, una capacidad de combustible de 26.000 litros, podía llevar hasta 189 pasajeros y los dos motores CFM56 aportaban unas 54.000 libras de empuje que le daban una velocidad de crucero aproximada de 455 nudos u 840 km por hora y un alcance de más de 5.400 km. Y finalmente apareció el 737-900, el 737 más largo de todos, pero su relación peso-potencia no era la adecuada, así que años después, en agosto de 2006, crearon el 900ER, Extended Range. Tenía capacidad para 220 pasajeros, siendo el competidor directo del Airbus A321 y un buen reemplazo para el 757-200. También se crearon algunas versiones para uso militar y privado. La familia NG se dejó de producir en diciembre de 2019, habiendo vendido más de 7.100 NGs. Desde 2006 se venía pensando en crear una versión completamente nueva para reemplazar al 737 NG, pero con la aparición del A320 Neo, Boeing no se pudo dar semejante lujo. Así que en 2011, Boeing anunció planes para la creación de una cuarta generación del 737. Así nace la flamante familia MAX. Sus modificaciones con respecto a la familia NG incluyen los nuevos motores CFM International LEAP con los distintivos chevrons que reducen el ruido. Consumen un 15% menos de combustible y producen menos emisiones. Algunas partes están construidas con materiales compuestos para reducir el peso, nuevos winglets, y de vuelta el mismo problema. Estos motores no entraban debajo de las alas, por lo que tuvieron que hacer más alto el tren de aterrizaje para mantener los 43 centímetros de distancia con el suelo. Para mejorar el handling de la aeronave y hacer que sea idéntico al 737NG, Boeing diseñó el sistema MCAS, en el cual si el avión tenía un gran ángulo de ataque, el sistema movía el estabilizador horizontal, el trim, para hacer que la nariz bajara y evitar una entrada en pérdida. Boeing no mencionó el sistema MCAS en los manuales del avión. El MAX hereda algunas características del Boeing 787, como su nueva cabina con 4 pantallas LCD, aún más grandes para mejorar la conciencia situacional y eficiencia de los pilotos. La cabina de pasajeros con iluminación Boeing Sky Interior con luces LED, las cuales pueden cambiar de color según la etapa del vuelo. La familia MAX empezó a venderse en 2017. Consiste en el 737 MAX 7, 737 MAX 8, 737 MAX 9 y el 737 MAX 10. Estos primeros 3 son iguales a los NG en cuanto a tamaño. El MAX 10 es el más grande de todos, diseñado para rivalizar con el A321 Neo, con capacidad para 230 pasajeros. La familia MAX fue un frenesí para Boeing, con miles de pedidos en todo el mundo. Sin embargo, el 29 de octubre de 2018, un 737 MAX 8, operando el vuelo 610 de Lion Air, se estrelló en picada en el mar de Java poco después de despegar. Nadie sobrevivió. Los investigadores no tardaron en darse cuenta que el problema fue el sistema MCAS, que desafortunadamente recibe información de solo uno de los sensores de ángulo de ataque, lo cual lo hacía muy susceptible a operar bajo mediciones erróneas si el sensor llegaba a fallar. Eso fue lo que pasó en este caso. Boeing tampoco había mencionado la existencia del sistema en los manuales, así que los pilotos no sabían por qué el avión respondió como lo hizo. Pero ninguna de las conclusiones y recomendaciones llegaron lo suficientemente temprano como para evitar otro accidente idéntico el 10 de marzo de 2019 con el vuelo 302 de Ethiopian Airlines. En los dos accidentes murieron 346 personas. Claramente el sistema MCAS del 737 MAX tenía un problema,
y esto era un problema para todos los MAX que volaban en todo el mundo. Las autoridades aeronáuticas de todos los países del mundo pusieron en tierra a todos los 737 MAX. Hasta el día de hoy, Boeing sigue recertificando el MAX. Sus ventas cayeron terriblemente tras este suceso, sin precedentes en la historia de Boeing. Sin embargo, cuando vuelva a volar, que será muy pronto, el MAX será uno de los aviones más seguros, pero lamentablemente tardará mucho en recuperar la confianza inicial que tuvo. De todas formas, a pesar de haber tenido algunos malos momentos en su trayectoria de más de 50 años, es el avión de pasajeros más popular y conocido del mundo. Hasta el día de hoy se vendieron más de 10.570 737. Es un avión súper viable y versátil para la mayoría de las aerolíneas. Hay tantos 737 en el mundo que se calcula que despega o aterriza un 737 cada un segundo. Este avión sigue marcando y marcará el legado de ser el avión comercial más exitoso de Boeing y del mundo.